compañeros? Bienvenidos a otra clase de este taller de ejercicios. Ahora en este video, vamos a resolver 12 ejercicios que se parecerán muchos a los que verán en el examen de física. En este caso, física para el Competent es un poco más teórica que práctica. Entonces va a ser muchísimo más sencillo resolver los ejercicios, incluso más rápido. Lo único que tenemos que tener en cuenta y tener bien claro es la teoría detrás de cada una de estas preguntas, porque obviamente nos van a hacer preguntas en las cuales la respuesta es muy sencilla, siempre y cuando conozcamos muy bien la teoría. Por lo que, antes de iniciar, si te gusta este video, puedes compartirlo, darle like y dejar en tus comentarios si es que quieres agendar alguna regularización tanto en línea como presencial y seguirte preparando para tu examen, ya sea en este caso que quieras hacer tu examen de ingreso a la preparatoria, a la universidad, preparar un extraordinario o simplemente ser el mejor en tu clase, ya sea en la secundaria, la prepa o la universidad. Entonces, iniciamos con estos ejercicios. El primer ejercicio nos dice: cuando caminas sobre una alfombra y traes puestos tenis y ropa de linol, adquieres carga eléctrica principalmente por ese fenómeno. Se le llama frotamiento, o sea, el inciso D. Vean cómo es muy rápido y muy sencillo contestar este tipo de preguntas si ya tenemos el concepto muy claro. Tú pasas caminando por una alfombra en donde tienes tenis y ropa de linol, pues obviamente pasas haciendo este fenómeno de frotamiento, fricción, en donde tú estás generando carga eléctrica. Incluso muchos pasan arrastrando los pies y después empiezan a sentir este fenómeno. Así de rápido se resuelven estos ejercicios porque son muy teóricos. Entonces, vámonos con la pregunta número 2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? En este caso, lo que nos está pidiendo es que verifiquemos cuál de estas tres son correctas y bueno, nos basamos de ahí para poder resolver el ejercicio. El primer punto nos dice: el punto de solidificación es la temperatura a la cual un cuerpo cambia del estado sólido al gaseoso. Eso es incorrecto. Eso no es correcto debido a que el punto de solidificación es en donde pasamos del estado líquido al estado sólido. Por eso se dice solidificación. Vamos a pasar a un estado sólido, no un estado gaseoso. Entonces, bueno, en este caso, pues la afirmación número 1 es incorrecta. No es lo que estamos buscando, pero ojo, chéquense lo siguiente: ya no es necesario continuar con las siguientes afirmaciones. ¿Por qué no? Porque el punto A, el punto B y el inciso C nos están considerando a la afirmación número 1 como correcta. Y ya que vimos que la afirmación 1 es incorrecta, descartamos automáticamente inciso A, B y C, y la única que queda es el inciso D. El inciso D es la respuesta correcta a este problema. Eso, así de sencillo, pues nosotros podemos resolver el ejercicio sin ningún problema. Claro, hay que señalar que sí, efectivamente, el punto de fusión es la temperatura en que un cuerpo cambia de estado sólido al líquido, y también hay que considerar que el punto de ebullición es efectivamente la temperatura a la cual un cuerpo cambia del estado líquido al estado gaseoso. Bien, vamos con el problema número 3. Nos dice: si un vidrio se sumerge totalmente en un vaso lleno de agua, provocando que se tire alguna cantidad de líquido, encontramos que, inciso A, la densidad del agua desalojada es igual a la densidad del vidrio. Inciso B, el volumen del vidrio es igual al volumen del agua desalojada. El peso del agua desalojada es igual al volumen del vidrio, y el inciso D, el volumen del agua que se queda en el vaso siempre es igual al volumen del vidrio. ¿Cuál aquí es la respuesta correcta? ¿Cómo lo podemos nosotros pues confirmar? Bueno, para este caso nos tenemos que acordar del principio de Arquímedes, en la que un cuerpo sumergido en un líquido desplaza un volumen de líquido igual a su propio volumen. Este es el principio de Arquímedes. ¿A qué nos referimos con esto? A que la densidad del agua que se desaloja cuando nosotros sumergimos este cuerpo no tiene por qué ser igual a la del vidrio. Entonces, en este caso, el inciso A es incorrecto. El inciso B es el correcto. El volumen del vidrio es igual
al volumen del agua desalojada. Entonces, cuando nosotros sumergimos el vidrio en el agua, la cantidad de agua desalojada o el volumen del agua desalojada nos indica cuál es el volumen del vidrio. De hecho, ese es el principio de Arquímedes cuando descubrió este concepto. Entonces, el inciso B es el inciso correcto. El volumen del vidrio es igual al volumen del agua que desalojó. Si ustedes llenan un vaso, meten un objeto, la cantidad de agua que se desplace hacia arriba o ese volumen es el volumen de ese objeto. Ese es el principio de Arquímedes. Ejercicio número 4. Si la fuerza eléctrica entre dos cargas es repulsiva, entonces podemos afirmar que, inciso A, la distancia entre ellas es de 1 metro, nada que ver. Inciso B, la carga de una es positiva y la otra es negativa. No, cuando esto sucede, las cargas se atraen. Cargas opuestas se atraen. Inciso C, las cargas son del mismo tipo. Inciso D, una carga es positiva y la otra es nula. Es el inciso C. La respuesta correcta es el inciso C. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando tenemos carga positiva con carga positiva, se repelen. Se repelen las cargas. Cuando tenemos también carga negativa con carga negativa, se repelen las cargas. Si tenemos cargas opuestas, en este caso positiva con negativa o negativa con positiva, las cargas se atraen. Muy parecido a lo que sería en signos o leyes de signos. Más por más por menos menos. Bueno, en este caso recuerden, cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Vámonos con el ejercicio número 5. Nos pregunta, ¿en cuál o cuáles de los estados de agregación de las sustancias es más notable la propiedad de compresibilidad? ¿En los gases, en los sólidos, en los líquidos o en los tres? La respuesta correcta es el inciso A. ¿Por qué es el inciso A? Porque la compresibilidad, que es lo primero que tenemos que tomar en cuenta, ¿qué es la compresibilidad? Es esa capacidad de una sustancia de poder reducir su volumen cuando se le aplica alguna fuerza externa. En el caso de los gases, esta propiedad es más notable porque las moléculas están muy separadas. Recuerden que cuando nosotros tenemos los estados de agregación, tenemos que los cuerpos sólidos, en este caso, tienen las moléculas muy juntas, demasiado juntas, los cuales les evita realizar este tipo de movimiento. Mientras que en el caso de los gases, las moléculas se encuentran totalmente separadas unas de otras, totalmente, a diferencia de lo que serían, por ejemplo, los líquidos, en donde podemos encontrar que nuestras moléculas sí se encuentran un poco más separadas, pero no tanto. No se encuentran tan comprimidas como en el caso de los sólidos, pero sí se encuentran un poco más libres, pero no tanto como en los gases. Entonces, en los líquidos, la compresibilidad es muy baja porque las moléculas están algo juntas y apenas pueden reducir su volumen, ¿no? De hecho, se puede sentir, por ejemplo, en una jeringa. Mientras que en los sólidos la compresibilidad es prácticamente imposible debido a que, como es muy rígida su estructura, las moléculas ya están de cierta forma ordenadas. Por eso, en los gases es más factible la compresibilidad a comparación de los otros estados de agregación. Entonces, la respuesta correcta es el inciso A. Vámonos con el ejercicio 6. Un hombre sentado en un muelle observa que el número de crestas de las ondas que chocan contra las bases es igual mientras transcurre el tiempo y concluye que la, inciso A, longitud de onda es variable, la frecuencia, inciso B, perdón, la frecuencia de onda es variable, inciso C, la velocidad de onda es variable, inciso D, onda no se difracta. Entonces vamos a ver qué es lo que se refiere. Un hombre está sentado y está observando que el número de crestas de las ondas que llega a la base del muelle se mantiene constante en el tiempo, lo que nos está indicando que la frecuencia de onda no está cambiando. Las frecuencias de onda no cambian porque es exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, la longitud de onda no puede ser variable, porque si estuviera variando, el tiempo también estuviera variando. Entonces, en este caso, no nos está diciendo nada, ya que si fuera una frecuencia también variable,
pues cambiaría para mantener constante la velocidad de propagación de esta onda. Entonces, el inciso A está totalmente descartado. También otra cosa que podemos observar es que la frecuencia de la onda también no es variable, porque el número de crestas por unidad de tiempo se mantiene igual. Entonces, si la frecuencia de la onda estuviera cambiando, el número de crestas estaría cambiando también. Entonces, eso no es acertado. Entonces, el inciso B tampoco. La frecuencia de onda no es variable. Inciso C nos dice que la velocidad de onda es variable. Bueno, la velocidad de onda no es variable porque en un medio, como por ejemplo el agua, la velocidad de propagación se mantiene constante si las condiciones no cambian. Ajá, entonces, en este caso, si las condiciones llegan a cambiar en el agua, pues la velocidad viene siendo no variable. Entonces, el inciso C también está descartado, por lo tanto nos queda que el inciso D es el inciso correcto. ¿Esto por qué? Porque nos dice que la difracción ocurre cuando una onda se encuentra con un obstáculo y y en este caso se curva o se dispersa. Y si el observador en este caso no nota algún cambio en la frecuencia ni en la dirección de la onda, significa que la onda no está difractada. Entonces, la difracción ocurre cuando nosotros nos encontramos con algún obstáculo. Eso es la difracción a lo que se está refiriendo. No hay ningún cambio en la perturbación. Entonces, sí es un caso muy similar si ustedes dejan caer una piedra, como en el ejemplo que les decía, una piedra en el agua, empiezan a formarse pequeñas olas, ondas, que se van generando. En cambio, si vuelven a dejar caer otra piedra un poco adelante, empiezan a golpearse y a generar este cambio, que es lo que decía que la difracción ocurre cuando una onda se encuentra con un obstáculo y este es el obstáculo. Aquí es en donde se empieza a dispersar la onda. Entonces, como este hombre no está percibiendo algún cambio, bueno, la onda no está difractada, por lo tanto el inciso D es el correcto. Vámonos con el ejercicio número 7. Nos pregunta, ¿cuál es la forma de electrizar un cuerpo cuando se acaricia un gato o se arrastran los pies sobre una alfombra? Ya lo habíamos visto anteriormente. Aquí dice inciso A, contacto, inciso B, inducción, inciso C, fricción, inciso D, conducción. Anteriormente, en ejercicios anteriores, habíamos visto un ejercicio en donde pasábamos caminando, arrastrando los pies, en donde nosotros generábamos corriente eléctrica por medio de la fricción. En este caso es el mismo concepto, por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C, la fricción. Porque cuando nosotros acariciamos un gato o arrastramos los pies sobre alguna alfombra, ocurre un efecto en donde empezamos a generar corriente, en el cual los electrones se transfieren de un material a otro debido al fenómeno de frotamiento o de fricción. Por lo tanto, el inciso A es incorrecto, ya que implica la transferencia de carga entre un cuerpo cargado y uno que está neutro, y simplemente con tocarlo, la transferencia de electrones se llega a dar y por lo tanto sentimos lo que decimos como un toque. No es el método porque en este caso estamos frotando algo como acariciando un gato o arrastrando los pies. Estamos generando un movimiento. En inciso B dice inducción. Ocurre cuando un cuerpo que está cargado eléctricamente induce carga a otro sin necesidad de tocarlo. No lo toqué, pero sí me acerqué a él y con eso generó una pequeña descarga porque tenía un poco más de electrones y se empezaron a pasar a otro cuerpo. Y el inciso D, que es el fenómeno de inducción, se da cuando la carga se transmite o se transfiere a través de un conductor metálico al hacer contacto, ¿no? Que es como cuando tocan un tubo de vidrio, un tubo de metal, perdón, y generan un toque, ¿no? O sea, eso es el fenómeno de conducción, pero en este caso, como acarició un gato o arrastré los pies, es el fenómeno de fricción, como lo vimos en ejemplos anteriores. Vamos con el ejercicio número 8. Nos dice, cuando levantamos un cuerpo de masa m hasta una altura h, ¿qué tipo de energía se va almacenando en el cuerpo? No hay que hacer ningún tipo de operación, ni siquiera algebraica. Todo es conceptual. No hay que hacer ningún tipo de operación a pesar del tema.
porque el tema, pues obviamente también puede llegar a tener ejercicios de aplicación, pero en este caso es puro concepto, pura teoría. Inciso A, energía mecánica cinética, mecánica eléctrica total, mecánica potencial, eléctrica y magnética total. ¿Cuál es este concepto? Cuando nosotros levantamos un cuerpo de masa m a una cierta altura, perdón, estamos trabajando contra la gravedad, porque la gravedad lo que hace es atraernos hacia su centro. Y entonces estamos en contra de la gravedad, almacenando cierta energía, la cual es o recibe el nombre de energía potencial. Entonces la respuesta correcta es el inciso C, la energía potencial. Cuando nosotros levantamos un objeto que se encuentra a una cierta altura, con una cierta masa, bueno, estamos teniendo energía potencial. Entonces, descartamos los conceptos anteriores porque en el inciso A, que habla de energía mecánica cinética, la energía cinética está relacionada con el movimiento. Siempre que vemos cinética es el movimiento. MRU, MRUA, cuando un cuerpo se está moviendo. En este caso, el cuerpo está en reposo, elevado a una cierta altura, no hay ningún tipo de movimiento, por lo tanto la energía mecánica cinética no se considera. El inciso A es incorrecto. El inciso B nos habla de mecánica eléctrica total, está hablando de electricidad. No hay relación con el fenómeno eléctrico en este caso, entonces es un tema que está totalmente fuera de lugar. Y finalmente, eléctrica y magnética total, estamos en el mismo caso, no hay alguna relación en este concepto con lo que estamos viendo, entonces automáticamente nos quedamos con el inciso C. De igual forma, vean, si no recuerdan el concepto de energía potencial, yendo descartando cada uno de estos incisos de esta forma, porque conocemos de qué consiste cada uno de estos incisos, lo podemos ir haciendo el descarte. Y bien, ahora sí llegamos a lo que sería el ejercicio número 9. En el ejercicio número 9 nos encontramos con el primer ejercicio en que sí nos van a pedir operaciones. Entonces, bueno, en este caso pues va a ser bastante interesante y muy sencillo, pero para eso tenemos que recordar el concepto, la fórmula y cómo se realizan las operaciones, que el último punto es muy sencillo. Nos dice, una lancha se mueve con rapidez constante y en línea recta. A las 9 de la mañana pasa frente a una boya marcada con el kilómetro 4 y 30 minutos después frente a la boya marcada en el kilómetro número 8. ¿Cuál es su rapidez? Vamos a ver en qué consiste. Nos está pidiendo la rapidez. ¿Qué tema es este? No nos dice absolutamente el tema, ni nos dice qué fórmula podemos utilizar. Entonces nosotros tenemos que considerarlo y recordarlo. Para empezar, ¿qué tema es? Rapidez constante, nos están hablando de rapidez constante, movimiento en línea recta. El tema es MRU. Nos están pidiendo la rapidez. Entonces, para empezar, el tema es MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, con base en esto, vemos qué datos nos está dando el problema para saber cuáles de estos incisos va a ser. En este caso, ¿qué datos me está dando el problema? Me dice, primero, la rapidez es constante, eso está bastante claro, con eso identificamos el tema. Nos dice que a las 9 de la mañana pasa frente a una boya marcada con el número 4 y 30 minutos después frente a una boya marcada con el kilómetro 8. Entonces, podemos hacer un diagramita que nos permita identificar un poco la situación. A las 9 a.m. pasó por una boya que decía kilómetro 4 y 30 minutos después pasó por una boya que decía kilómetro 8. ¿Cuánta distancia ya recorrió este objeto o esta lancha? 4 kilómetros, si nos damos cuenta. Ya recorrió 4 kilómetros desde las 9 de la mañana que pasó por esta boya hasta los 30 minutos que pasó ahora en la boya de 8 kilómetros. Ha recorrido una distancia de 4 kilómetros. ¿En cuánto tiempo lo recorrió? Aquí nos está diciendo que
30 minutos después. Entonces, el tiempo son 30 minutos. 30 minutos después logró pasar esos 4 kilómetros. ¿Ok? ¿Cuál es la fórmula de MRU que nos permite calcular la rapidez con la que va la lancha? La fórmula, recordemos, es rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Pero ojo, aquí hay una cosa muy importante. ¿Cómo están las unidades de medida en los incisos? Dice kilómetros sobre hora. Kilómetros sobre hora. No es la unidad internacional de medida, pero está en kilómetros sobre hora, entonces todo lo vamos a manejar en kilómetros sobre hora. La distancia está en kilómetros, pero el tiempo no. El tiempo está en minutos, no en horas. Y necesitamos nosotros ese tiempo convertirlo a horas para poder realizar la operación. Si lo dejamos en minutos, nos va a dar un resultado totalmente diferente a lo que tenemos acá y vamos a estar mal. Y incluso nos vamos a atorar más de lo que nos deberíamos de tardar en este ejercicio. Entonces, tenemos que hacer esa conversión de minutos a horas. Pero 30 minutos es media hora. La conversión es bastante sencilla, no hay que hacer ni siquiera operaciones, solamente ocupa la lógica. 30 minutos es media hora, hacia la mitad del tiempo. Entonces, si lo manejamos en términos de horas, sería que el tiempo es 0.5 horas. Y si prefieren incluso, luego voy a cambiar, lo voy a poner de otro color, vamos a ponerlo de color amarillo. Y si incluso ustedes lo quieren poner en fracción, porque a lo mejor las fracciones se les hacen más sencillas en las operaciones que en los puntos decimales, el tiempo es de 1/2 de hora, que es exactamente lo mismo que los 0.5 horas o que los 30 minutos. Entonces, ahora sí, ya podemos realizar esta operación sustituyendo la fórmula para poder encontrar el valor de la rapidez con la que va la lancha. Entonces, sustituimos, nos queda que rapidez es igual a distancia. La distancia en este cuadro son los 4 kilómetros dividido entre el tiempo. Aquí lo dejo a su criterio de cuál es la operación o el dato que quieran utilizar, los 0.5 o el 1/2. Yo en lo personal prefiero ocupar el 1/2. Entonces vamos a hacer la operación aquí arriba, un 4, ocupamos el 1/2 y resulta que nos encontramos con la ley del sándwich. Es por eso que escogí esta operación para pues, repasar un poco el tema de la ley del sándwich o la ley de extremos y medios de la división de fracciones. Por si no la conocían, no sabían cómo se hace, querían recordarlo, simplemente pues, es más sencillo. Entonces, realizamos la operación extremo por extremo, en este caso sería un 4 por 2, 4 por 2, entre medio con medio, en este caso sería 1 por 1, nos quedaría, pues 1 por 1 es 1, entonces la multiplicación nos daría 4 por 2, 8. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C, 8 kilómetros. Y listo. Después de casi 8 ejercicios, pues nos encontramos con un ejercicio que sí nos hizo que nos tardamos un poco, pero el tiempo que nos ahorramos en no hacer operación de los 8 ejercicios anteriores, pues nos puede servir para pues dedicarle un poco más de atención a este tipo de ejercicios. Vámonos con el ejercicio número 10. Nos pregunta cuál es el movimiento o con cuál movimiento se relaciona la gráfica. Inciso A ondulatorio, inciso C acelerado, inciso C centrípeto o inciso D rectilíneo. Entonces la gráfica nos muestra una curva creciente. Vean cómo está realizando este tipo de movimiento. Nos está dando como eje horizontal o como variable independiente el tiempo en segundos y nos está dando variable dependiente una distancia en metros, lo que indica que la distancia recorrida aumenta cada vez más rápido con el tiempo. Esto es una característica de movimiento acelerado, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, como en el movimiento MRUA, también conocido de esta forma. Entonces, si estamos hablando de MRUA o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues automáticamente nos estamos inclinando al inciso B, que habla de aceleración, donde un objeto aumenta su velocidad con el tiempo debido a que hay una aceleración constante.
Entonces, el inciso A está totalmente descartado debido a que un movimiento ondulatorio presentaría de alguna forma una onda. Ese es un movimiento ondulatorio, una forma senoidal o una forma periódica, si lo queremos decir así, lo cual pues, no podemos observar en esta gráfica. El inciso C, que es el centrípeto, es un movimiento que ocurre en trayectorias circulares. Mm, En este caso, en la gráfica no muestra ningún tipo de este movimiento. De hecho, es una distancia en línea recta, por lo tanto, no hay ningún movimiento curvo. Y finalmente, el rectilíneo está hablando de un movimiento en el cual la aceleración no existe. Movimiento rectilíneo es el movimiento MRU o movimiento rectilíneo uniforme, en donde la aceleración no es la constante, sino que la constante es la rapidez. Entonces, en este caso, como aquí la velocidad es la que está siendo una variable y la aceleración está siendo la constante, bueno, estamos hablando de MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vámonos con el ejercicio número 11. Nos dice que la ley de atracción gravitacional de Newton establece que la fuerza gravitacional entre un objeto de masa m1 y un objeto de masa m2 es directamente proporcional al tamaño de sus masas e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Esto quiere decir que, inciso A, mientras más grandes los objetos, menor es su fuerza de atracción gravitacional. Inciso B, mientras más pequeños los objetos, mayor es su fuerza de atracción gravitacional. Inciso C, mientras más lejos los objetos, menor es su fuerza de atracción gravitacional. E inciso D, mientras más cerca los objetos, menor es su fuerza de atracción gravitacional. Entonces, vamos a ver cuál de estos incisos es correcto. Entonces, para eso tenemos que recordar algo, y es la fórmula de la ley de gravitación universal. No vamos a realizar ningún tipo de operación con ella cuando se ve, en este caso, en los talleres, ejercicios, cursos de ingreso al bachillerato, solamente se menciona lo que es la ley de gravitación universal, la fórmula, qué quiere decir cada uno de estos datos y pues cómo contestar esta pregunta. No se realiza ningún tipo de operación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la fórmula? Nos dice que la fuerza, de hecho es el dato que nos está dando el mismo problema, es directamente proporcional a la constante de gravitación universal, que sería G por la masa del cuerpo 1 por la masa del cuerpo 2 e inversamente proporcional a lo que sería la distancia que representaremos con la letra R entre dos cuerpos. R es la distancia que hay entre los dos cuerpos, porque en la ley de gravitación universal nosotros tenemos un cuerpo sólido, vamos a llamarlo que este es el cuerpo 1, separado una cierta distancia con otro cuerpo y la distancia que hay entre cuerpo 1 y cuerpo 2 se le llamará R. Entonces queremos saber cuál de estas es la afirmación correcta. En el inciso A nos dice que mientras más grandes los objetos, menor es la fuerza de atracción gravitacional. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque la masa, que es la cantidad de partículas que tiene un cuerpo, en este caso nos está diciendo que mientras más grande es, incluso la fórmula nos lo dice, que mientras más masa tengan los dos cuerpos, mayor va a ser su fuerza de atracción. Entonces, aquí nos dice que sería menor, lo cual es incorrecto. ¿Por qué es mayor? Porque estamos considerando que dos objetos o dos valores van a ser multiplicados muy grandes y eso va a hacer que la fuerza de atracción sea muy grande. Entonces, el inciso A es incorrecto. El inciso B nos dice que mientras más pequeños los objetos, mayor es su fuerza de atracción gravitacional. Es lo contrario de lo que nos dice el inciso A. Ahora nos dice que si los objetos son de masa muy pequeña, su atracción va a ser más grande y eso también es incorrecto, porque vamos a multiplicar dos valores muy pequeños, eso va a ser un valor pequeño, no va a haber fuerza de atracción muy grande, entonces el inciso B también es incorrecto. Y el inciso C nos dice que mientras más lejos estén los objetos, menor es su fuerza de atracción gravitacional. Eso sí es correcto, porque si yo, en lugar de poner aquí el cuerpo 2, lo proyecto a una distancia todavía mayor, la distancia va a aumentar, por lo tanto, el valor R que esté en el denominador va a aumentar y si nosotros estamos dividiendo algo entre un número muy grande nos da una cantidad muy pequeña.
lo cual hace que el resultado sea pequeño, o sea, la fuerza de atracción es pequeña. Entonces, la respuesta correcta es el inciso C. Mientras más lejos estén los objetos, menor va a ser su fuerza de atracción. Lo pueden notar como, por ejemplo, en los imanes. Si yo junto dos imanes a una distancia muy pequeña, se van a juntar, claro, si son caras opuestas. Pero si yo los voy alejando cada vez más y más y más, van a perder fuerza de atracción. Y el inciso D, bueno, nos dice que mientras más cerca estén los objetos, menor es su fuerza de atracción. Es totalmente lo contrario de lo que les acabo de explicar. Si están más cerca, su fuerza de atracción es muy grande. Si están muy lejos, su fuerza de atracción es muy pequeña. Entonces, la respuesta correcta es el inciso C. Y bueno, finalmente vamos con el ejercicio número 12. Nos dice que al hacer funcionar un ventilador, el orden de las transformaciones de la energía es eléctrica, inciso A, eléctrica, eólica, mecánica, térmica y acústica, eólica, térmica, eléctrica, mecánica y acústica para el inciso B. Bueno, o sea, están considerando 5 transformaciones de energía: eléctrica, eólica, mecánica, térmica y acústica. ¿Cuál es el orden cuando nosotros encendemos un ventilador o hacemos funcionar un ventilador? ¿Cuál es el orden de estas energías que aparecen, ¿no? La energía se transforma en este orden. Primero, como nos lo dice el inciso C, primero, energía eléctrica. El ventilador recibe energía eléctrica cuando nosotros lo conectamos a la corriente. Entonces, lo primero es energía eléctrica. Así que el inciso B y el inciso D quedan totalmente descartados. Nos quedamos con el inciso A y el inciso C, que inician con energía eléctrica. Después llega la energía mecánica. ¿Por qué? Porque el motor, al recibir esta energía eléctrica, esta corriente de energía, la transforma en energía mecánica para poder hacer girar las aspas. Entonces, la respuesta correcta es el inciso C, energía mecánica. Una vez que empiezan a girar las aspas, ahí es donde aparece el movimiento que genera el viento, es energía eólica, que es energía que forma el aire en movimiento. Después, la energía acústica, el ventilador va a producir algún sonido debido a este movimiento tanto del motor como de las aspas, por eso los ventiladores hacen ruido. Y finalmente, la térmica, que es parte de la energía que va a empezar a disipar en forma de calor debido al rozamiento, a la fricción y a la resistencia eléctrica del motor. Por eso el ventilador empieza a generar aire, pero el motor se empieza a calentar. Ese es el orden en cómo nosotros vamos a generar, ese es el orden al que hace funcionar un ventilador. La respuesta es incorrecta porque, bueno, sí, efectivamente, conectamos el ventilador y la energía eléctrica empieza a hacer su trabajo, pero la energía eólica va después de la energía mecánica. La energía mecánica va a hacer que las aspas se muevan, como lo mencioné, y ahora sí ya va a empezar la energía eólica. El inciso B empieza luego con energía eólica, eso no puede ser, porque el ventilador no ha generado ningún tipo de energía antes de poder hacer girar sus aspas. Y el inciso D también es incorrecto porque todavía no empieza algún tipo de calentamiento, ya que el motor estaba apagado y no recibía ningún tipo de energía. Esa es la respuesta correcta, el inciso C. Y bien, hasta aquí el taller de ejercicios. Fueron 12 ejercicios, en los cuales 11 fueron teóricos y solamente uno práctico. Esos son los ejercicios que se van a encontrar en el examen en el área de física. Recuerden que si requieren algún tipo de apoyo, si les gustó este video pueden darle like, compartirlo, suscribirse y nuevamente si requieren algún tipo de apoyo pueden escribirme en los comentarios sus dudas, también pueden encontrarme en los links de contacto que les dejo en la descripción del video y también si es que quieren agendar una regularización respecto a esto, ya sea en línea presencial, y también me lo pueden hacer saber en los comentarios o en los links de contacto que nuevamente les dejo en la descripción del video. Síganme y bueno, vámonos con el siguiente video que va a ser una serie de 12 ejercicios de química que van a ser muy similares a a estos que resolvimos de física. Nos vemos en el siguiente taller. 3, 2, 1.